En los momentos claves, cuando uno más necesita algo, o por lo pronto donde se produce este bache, es donde aparecen las falencias. Entonces ahí no vale adjudicarle todo a un solo tema, porque como lo hablamos en distintas oportunidades y referentes a distintas temáticas, es una cadena de compromisos o de no compromisos. Jorge La Peña, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y acá juegan, Jorge, distintos factores, ¿no? Subsidios, por una parte, falta de un programa energético por otra, bueno, ahora el enfrentamiento de un gobernador con el gobierno nacional, un contrato con Qatar, son muchos los temas que están dando vuelta. Bueno, efectivamente. Ahora, lo particular de la situación actual es que la población siente en carne propia que el sistema energético argentino no funciona. ¿Cómo lo siente? Bueno, no puede cargar combustibles, hay colas a lo largo y a lo ancho del país. Yo vengo de Corrientes y de verlo en directo, digamos, donde para cargar un cuarto de tanque hay que hacer una cola de 1 hora. La mitad de las estaciones están sin combustible o cerradas por falta de combustible. Bueno, y esto está indicando entonces que cuando esto se produce en varias provincias, aunque no se produzca acá en el centro, la ciudad de Buenos Aires, por razones políticas, bueno, que acá hay un problema. Esto se repite con el gas, cuando hace frío hay cortes, se repite en el verano con las temperaturas excesivas. Es decir, tenemos un sistema que no logra abastecer la demanda. Bueno, ¿cuáles son las causas? Muchas. Falta de previsión, falta de inversión, pero en definitiva yo la resumiría en 2 cosas. La producción de petróleo y de gas están cayendo, y esto es grave porque una economía energética es una economía creciente, digamos, la demanda crece y entonces usted tiene que seguirlo con una oferta que también sea creciente. Y esto se ha combinado en el último año con un fenómeno que era desconocido en la Argentina, y es el hecho de que así como la gente corta una calle y tiene de rehén al resto de la población, por ejemplo, para obtener un determinado beneficio que puede ser monetario o no, se puede hacer un corte a un flujo de vehículos porque hay goteras en los colegios y ni siquiera en el colegio del chico que corta. Y todo esto se hace ante la mirada, digamos, de la tolerante, excesivamente tolerante del gobierno, que encima establece una nueva teoría que dice la protesta no se criminaliza. Bueno, si la protesta no se criminaliza, se tiene fenómenos muy negativos, por ejemplo, el corte de servicios públicos, y en este caso particularmente ha habido corte de la producción de los yacimientos. Este corte de la producción de los yacimientos, sumado a una caída crónica, ha dado como origen o como resultado este penoso y lamentable espectáculo de ver que en ninguna de las estaciones de la Argentina se puede cargar tranquilamente combustible. Entonces, bueno, yo creo que esto debe ser un llamado de atención sobre que algo no funciona. El gobierno, por supuesto, tiene la teoría de que todo funciona muy bien, y entonces acá hay 2 verdades que tendrán que dilucidarse. Y bueno, y que hay que hacer las cosas de otro modo. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, lamentablemente yo preveo situaciones conflictivas, que pueden ser conflictivas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista presupuestario o desde el punto de vista de la falla física, digamos, que no se puede abastecer el suministro. Y usted sabe que un país que no puede abastecer en forma confiable el suministro energético es un país con problemas estructurales serios, ¿no? Jorge, este preacuerdo con Qatar, que voy a preguntarle lógicamente si soluciona o no el problema, pero aparte, compromete a distintas y futuras administraciones, y además de esto, ¿conviene hacer un contrato justamente con esta compañía? ¿Y cuál es el monto? O sea, por una parte hablan de un sector que es 2.000 millones de dólares por año y otro sector habla de 4.000 millones de dólares por año. Bueno, sería bueno que el gobierno dijera si son 4.000 millones de dólares por año o 2.000 millones de dólares por año. Yo me inclino que va a estar más cerca del valor más alto.
Ahora, cualquiera sea el valor, es un contrato, si es por 20 años, digamos que es más de 50.000 millones de dólares. Hacer un contrato a 4 meses de terminar un gobierno que no se sabe si va a seguir, o sea, el gobierno está convencido que va a seguir, pero hacer un contrato a 20 años en un gobierno que fenece dentro de 4 meses, cuando el contrato se pondría operativo recién en el año 2014, bueno, no le veo absolutamente ninguna lógica, sobre todo si hay fuertes dudas que emanan del hecho de que sea una contratación directa. ¿Es contratación directa? Una contratación directa, un monto semejante en contratación directa, bueno, nunca se vio, no es transparente la operación, no ha sido informado el Parlamento, involucra a más de un país, o sea, es una operación de características internacionales, etcétera. Así que yo diría, vamos directo a un escándalo con esto, si es que realmente se materializa. Y este no es el único escándalo en ciernes que hay. Digamos, usted sabe que esta falta de transparencia, este abuso de la contratación directa, generalmente viene acompañado de sobrecostos, de dilaciones en los plazos, que generan más sobrecostos, etc. Entonces, bueno, me parece que hay que, como digo, cambiar el modus operandi con el cual se gestiona este sector, ¿no? Uh-huh. La Peña, con relación a estos subsidios, ¿es negocio o no es negocio? Mire, en este momento y de acuerdo a esta coyuntura, digo, ¿no? La regla de la lógica es que el sector energético, en el sector energético, los consumidores de energía, tenemos derecho a usar toda la energía que necesitemos para nuestras actividades, pero tenemos que pagarla, lo que esta cuesta producirla. Si nosotros nos queremos hacer los vivos y burlar esta regla de oro, bueno, alguien tiene que poner ese dinero o alguien no hará las inversiones necesarias para expandir la oferta, que es lo que pasa en la Argentina. Hay menos inversiones de las necesarias porque las tarifas no retribuyen. Y por otra... Ahí juega otro sector, otra parte, Jorge, que es el golpe al bolsillo de las personas que reciben este subsidio. Lógicamente que no pueden afrontar de acuerdo a esto. Bueno, otra si realidad, usted ¿no? mira su factura, la factura, digamos, del servicio eléctrico, del gas, va a ver que paga una miseria. Y seguramente usted y yo podemos pagar. Esto no quiere decir que todos los 40 millones de habitantes de la Argentina o los 10 millones de hogares podamos pagar. Ahora, ¿cuáles son los hogares que no pueden pagar? Los que están bajo la línea de pobreza, los que están en la indigencia. Bueno, ahí se justifica direccionar un subsidio porque evidentemente hay un conjunto de ciudadanos que no podría vivir en sociedad si le cobráramos el precio pleno. Esto lo hacen las sociedades más modernas, identificar al necesitado y ayudarlo. Ahora, si el 20% no puede pagar, hay que ayudarlo, pero el 80% que tiene que pagar, no solo tiene que pagar, sino quizá tiene que hacer un esfuerzo adicional. Este principio es el que se puede aplicar a otras cuestiones. No todos podemos afrontar los gastos de vivienda si queremos que sea una sociedad donde tengamos todos el derecho a la vivienda. Hay una parte de la población que hay que ayudarla, con políticas públicas, con subsidios, con créditos a largo plazo, etc. Bueno, lo mismo ocurre en el caso de la energía. Ahora, cuando el gobierno argentino inventa subsidio para todos, incluido para los ricos, está contrariando las reglas elementales de la política, porque la política es asignar recursos escasos. Si tuviéramos infinitos recursos económicos, podríamos hacer infinitas cosas y hacer infinitos regalos. Pero ¿cuál es el problema de un país como la Argentina? Que tiene más necesidades que recursos. Por lo tanto, dilapidar recursos en disimular que la energía tiene un precio más caro de lo que pagamos, me parece una asignación sin lógica. En términos políticos sería demagógico y populista, ¿no? Es decir, burlar, engañar, disimular un determinado problema sin que la mayoría se dé cuenta y sobre todo que no se dé cuenta en el momento de votar, ¿no? Uh-huh.
Gracias, Jorge La Peña. Gracias a ustedes. Una pregunta, por sí o por no. Presentaron un documento días pasados. ¿A ustedes, ex secretarios de Energía, se los escucha o no? Se nos escucha, ¿Sí? y se nos escucha en la política, se nos escucha en el empresariado, el periodismo le da difusión y de alguna forma es un hecho raro que aún perteneciendo a partidos políticos distintos y habiendo pertenecido a distintos gobiernos, se puedan encontrar puntos en común para generar, digamos, una idea de una política. Entonces, si esto se hiciera en otras áreas, me parece que la Argentina estaría un poquito mejor de lo que está, por lo menos respecto al qué hacer, que es la gran pregunta que tiene que contestar la política, ¿qué hacer? ¿No es cierto? Gracias, Jorge La Peña. Gracias a ustedes. Pausa.